El tema de esta noche, lecciones que se aprenden bajo la ira de Dios. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para que podamos entender y que en medio de lo que diga tu palabra podamos aprender estas lecciones. Gracias. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La pregunta: ¿usted ha estado bajo la ira de Dios? ¿Qué entendemos por la ira de Dios o estar bajo la ira de Dios? A ver, alguna respuesta posible. ¿Qué es estar bajo la ira de Dios? Pasar una crisis grave. ¿Alguien más? ¿Hermana? Cuando hemos cometido un pecado, ¿verdad? Y Dios está airado y tiene que castigar eso en nosotros. Es estar bajo la ira de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿hemos pasado nosotros bajo la ira de Dios? La disciplina de Dios, exacto, es todo eso. Ahora, vamos a notar aquí en el Salmo 90, un salmo escrito por Moisés. Habla mucho sobre la ira de Dios y momentos, me da la impresión a mí que hay momentos que el salmo es muy duro, pero al final hay un consuelo porque prácticamente nos encierra a todos nosotros bajo la ira de Dios. Si alguien dice yo no he sido malo, realmente yo no he pecado a tal manera que ha traído la ira de Dios sobre mí, pues quiero decirle que sí ha vivido la ira de Dios y todavía estamos viviendo consecuencias de la ira de Dios sobre la humanidad. Leamos para que podamos entender mejor. Salmo capítulo 90, versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Y le decía que usted está encerrado bajo esta ira de Dios también, porque dice nosotros, no algunos o los impíos, sino que nosotros. Y Moisés inclusive se pone dentro de eso. Así que, versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Quedémonos acá y vamos al versículo 1 y el primer punto. Cuando Dios está tocando a través de Moisés este tema, Él nos va a hablar de su grandeza, de su eternidad, en contra o en contraste con nuestra pequeñez y nuestra vida tan corta. Precisamente nuestra vida tan corta es consecuencia de la ira de Dios, porque ese no fue el propósito original de Dios y tuvo que cortarnos la vida. Y la vida se nos va rápido precisamente porque es efecto de la ira de Dios. Ahora, nosotros decimos, pero yo he sido perdonado y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cierto. Pero entonces, ¿cómo vamos a manejar este concepto?
Vamos a irlo viendo poco a poco, pero hablemos primero sobre la eternidad de Dios como algo asombroso. Dice Moisés: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Lo que Moisés está tratando de expresar es como Dios, cuando él se pone a meditar en Dios, ve su eternidad y ve la pequeñez del hombre. Cuando habla, tú nos has sido refugio de generación en generación, me hace pensar en el momento histórico en que se encontraba Moisés. En Egipto ya tenían los israelitas 400 años de vivir ahí. ¿Cómo había pasado el tiempo? 400 años. Y había habido generaciones y generaciones desde los primeros israelitas que llegaron, que fue Jacob con toda su familia. Hasta ese momento se calcula como unos 2,5 millones. Y generaciones que nacieron, vivieron y murieron en Egipto, y ahí están. Pero con todo y todo, Dios seguía con ellos, y ellos habían mantenido en su mente la tradición de que ellos tenían un Dios diferente, que no era los dioses de Egipto, era el Dios que se le había manifestado a su padre Abraham, Isaac, Jacob. De alguna forma, Dios, Jehová, era el refugio de ellos. No estamos hablando de que ellos eran perfectos, pero dice: tú nos has sido refugio de generación en generación, y antes que naciesen los montes y los valles, inclusive antes de entrar a Egipto, ya tú existías y tú formaste todas las cosas que hay. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Entonces esto nos hace meditar en esta eternidad de Dios, en la cual, hermano, nosotros nos vamos a ir. Nuestra vida va a ser muy corta, aunque usted viva 90 años, esa vida es una vida corta en realidad. Y cuando usted muera, todo va a seguir normal, digamos, la vida sigue igual. Dios continúa y se va a ir la próxima generación, y Dios va a continuar, y sus nietos también van a llegar a morir, y Dios va a continuar. Y nosotros venimos de abuelos, de bisabuelos y de tatarabuelos, y el único que ha permanecido en medio de todo eso es Dios. Entonces debemos de admirar esa grandeza, tenerla muy en cuenta. Dice versículo 3: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres. Vuelve, el sentido aquí es: Dios se retrae, se aleja del hombre, abandona al hombre como parte de su ira. Entonces muchas veces el hombre dice: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué está callado Dios? Es parte de su ira. Dios se ha retraído, pero hay un mensaje que Él da a todas las generaciones, sean quienes sean: convertíos, hijos de los hombres, convertíos. Nos lo dice a nosotros esta generación 2023, y se la va a decir a nuestros hijos, se la va a decir a los nietos y a los bisnietos: convertíos, hijos de los hombres. Es el mismo mensaje en todas las generaciones, porque el gran problema del hombre es el pecado, más de lo que el mismo hombre está consciente. No, si nadie es bueno, nadie es perfecto y cosas así, ¿verdad? El hombre minimiza el pecado, pero es algo bien grave, y la única solución es arrepentirse y convertirse. Dice versículo 4: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Miren, Dios cómo tiene esta perspectiva. No podemos entender la manera como Dios ve nuestra vida desde su perspectiva eterna. Para Él un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Por eso muchas veces encontramos en la Biblia que dice que Jesús viene pronto, que viene pronto. A nosotros nos puede parecer ya un largo tiempo, 2000 años, pero en la perspectiva de Dios, esto ya se va a acabar. Es un día como 1000 años. Así que tratemos de entender un poquito eso, y vamos a ver la grandeza de Dios. Ahora, esto también contrasta
con nuestra corta vida. La corta vida del hombre es efecto de la ira de Dios. Y dice en el versículo 5, los arrebatas como un torrente de agua, son como un sueño. Y ocupa estas figuras para hablar de la corta vida del hombre. Primero habla de un torrente de aguas, como un torrente de aguas. ¿Qué pasó? En un rato se rebalsó el río, terminó de llover y se llevó todo. Así fue nuestra vida. Un torrente de agua, ¿qué pasó? Se fue. Y muchas veces no queda nada de agua, solo los destrozos. Como que quedó en olvido aquello. Nosotros vamos a quedar en olvido, vamos a pasar como un torrente. Se fueron como un sueño, son como sueño. Yo no sé usted, pero yo me olvido de mis sueños. Sé que soñé. Ahora, si me despierto en el momento en que estoy soñando, me acuerdo. Pero si ustedes me preguntan a media mañana qué soñaste, no sé. O tal vez un sueño se me queda por ahí grabado, pero a los años se me olvida. Y que nosotros somos como sueños, como algo que fue así, efímero, y ya nadie se acuerda. Terminó. Aún en el sueño vivimos experiencias, podemos hasta alterarnos, podemos sentir miedo, pero era un sueño, terminó. Y me hace pensar en nuestras propias tribulaciones, como en el momento que las estábamos viviendo parecía tan tremendo aquello. Y cuando ya pasó, ok, ya lo ves hacia atrás, terminó. Y Dios te ayudó de todos modos. Tu vida dice que es como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Hay árboles que duran más, pero la hierba dura poco. Entonces, así es nuestra vida. La verdad, yo así lo siento. Personalmente tengo 60 y pico de años, 67, y siento que ha sido breve, poco tiempo. Porque hoy veo hacia atrás, antes veía hacia adelante, decía, me falta mucho, hoy veo hacia atrás y cuento por décadas. ¿Cuándo sucedió esto? Hace 50 años. ¡Wow! Hace 50 años. ¿Y esto cuándo sucedió? Hace 30 años. Como que nada. Claro que uno que tiene experiencia, la experiencia con Dios, fe en Dios, uno tiene una perspectiva diferente. Pero un inconverso, digamos, que su vida lo fue todo, su juventud, trató de vivir intensamente, al llegar a cierta edad va a entrar en depresiones, en amarguras, en melancolías, recordando su pasado y que aquello ya no volverá más, ya no tiene la misma energía, ya no tiene el dinero que tenía antes, ya no tiene los tantos amigos e inclusive la admiración que antes tenía. Hoy lo ven ya como viejo y aquello se va terminando y quisiera volver a vivir, ¿verdad? Entonces muchos quisieran encontrar una fórmula para regresar a la juventud y ya no se puede. Así es nuestra vida. Triste, pero así es. Vimos también a nuestros padres envejecer y fallecer. No hubiésemos querido, pero así es. ¿Efecto de qué? Efecto de la ira de Dios. No era ese el plan. Ahora, aun cuando seamos convertidos a Jesús, estamos llevando la ira de Dios en el sentido que estamos en un cuerpo igual que todos y en un mundo caído. Aunque somos perdonados, pero estamos llevando los efectos de la caída de la ira de Dios. Imagínense ustedes lo que esto significa. El pecado desató la ira de Dios y Él decidió acortarle la vida al hombre. Como que sabe que la vida del hombre el hombre valora inmensamente su vida. Él quisiera vivir para siempre. Le acortó la vida a Adán y Eva y a los hijos próximos, pero todavía los seres humanos seguían viviendo 800, 900 años. Ahí tenemos la genealogía esas.
Pero después del diluvio, dijo Dios, ya no será la vida del hombre tanto, sino que van a ser 120 años. Después del diluvio les bajó la vida. El diluvio fue provocado por la corrupción humana, por el pecado desenfrenado. Dios bajó la vida. Pero a estas alturas que Moisés escribe este salmo, más adelante vamos a ver, la vida también había bajado a 70 o 80 años. Ya ni 120, sino que 70 y 80 años. Y ahí se ha quedado hasta el momento. Ven, la ira de Dios es de temerse. Sigue diciendo, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Me hace pensar cómo Dios examina mis maldades, mis yerros, los ve. Para Él no es algo, una gracia, no es algo que de reírse y no tomarlo en serio. Para Él es serio el pecado. Y Él lo examina. Y tal fue que un solo pecado produjo toda la maldición que ahora estamos viviendo en este mundo. Un solo pecado. Ahora, nosotros vemos que la sociedad no toma en serio el pecado. Se ríe, hace chiste, minimiza. El hombre le echa la responsabilidad a otros, pero no la reconoce. Esa es parte de toda la pecaminosidad que provoca la ira de Dios. Ahora, esto no termina aquí porque la ira de Dios viene y la Biblia apunta mucho a la ira venidera. Y la ira venidera es ya la consumación de la ira de Dios sobre la humanidad con juicios terribles, lo que se llama la gran tribulación. Ahora, dice, con tu furor somos consumidos y turbados. Hermanos, nosotros debemos de vivir, dice en el libro de Hebreos, con temor y temblor. Digo, no pánico, porque vivimos en el amor de Dios como hijos de Él. Pero con temor y temblor significa que siempre recordamos que Dios es fuego consumidor. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor también. Que Dios es bondadoso, pero también es severo. Y uno debe de pensar, ¿qué quiero yo? ¿El amor o la severidad de Dios? Yo quiero el amor de Dios. Yo no me quiero meter en líos con Él. Yo no quiero provocarlo, tentarlo. Porque con su ira, dice, somos turbados. Porque Dios sabría hacerme llorar. Dios sabría qué me dolería. Claro, no veo a un Dios malo queriendo ser, pero Dios podría herirme a un punto de quitarme mi necedad y turbándome. Entonces, para hacerme ver que lo que yo haya hecho no es un juego, es algo serio, el pecado que yo haya hecho. Entonces, yo no quiero ser turbado, porque Dios sabe dónde duele, dónde me podría doler muchísimo, hermano. Si usted ha estado bajo la ira de Dios y sabe que hay cosas que han sido la disciplina de Dios sobre su vida, entenderá y dirá, ya no vuelvo por otra más, Señor, mejor tenme en tu misericordia, prefiero estar en paz contigo que yo provocarte queriéndome salirme con la mía, con mi propio placer o mi propia soberbia. Mejor humillármele a Él para gozar de su misericordia, porque hay que temer la ira de Dios. Versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu furor. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Nuestros días declinan porque nuestros cuerpos se van envejeciendo
iban perdiendo facultades. Todo eso es debido ¿a qué? Debido al pecado de Adán y Eva. Ahí lo llevamos nosotros, aunque seamos salvos, pero estamos todavía con las consecuencias de ese pecado. A tal punto fue. Versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, ¿no? Significa que usted a los 70 exactamente, si no es robusto, puede ser 70 y pico, ¿verdad? Pero ahí 80 y pico, tiene razón, ¿verdad? No, a esa edad se muere la gente. Y algunos pasan de los 90 y algo, pero rara vez alguien pasa de los 100, pero por ahí anda. Ahora con los medicamentos y antihipertensivos y todo eso, como que se alarga un poquito, pero tampoco es la gran cosa que vamos a vivir 200, 300 años con medicina, ¿verdad? Por más medicinas que usemos, se nos llega el día y tenemos que estar preparados. Así que dice, con todo, dice, en los más robustos son 80 años, o sea, podríamos decir, qué bueno que van a vivir más, 80 y pico, con todo, dice. Su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aun cuando se alargue unos 5 o 6 años más de vida, eso no es nada. Pronto volamos. Así que hay que estar preparados. Versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? En este trayecto del Salmo nos va a dar consejos claves para nuestra vida. Por eso se llama lecciones bajo la ira de Dios. ¿Qué nos va a aconsejar Moisés aquí? Ese es el primero. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Dice que conozcamos el poder de la ira de Dios para temer. Yo no creería que está diciendo que usted se arriesgue y que vaya a hacer unos desmanes para que Dios lo castigue, sino que considere que en ocasiones pasadas ya le castigó, pero también vea las lecciones en la vida de otros. Y entonces que eso le dé temor de pecar, temor de desviarse, temor de ser soberbio, negligente, malcriado, lo que sea, y portarse bien. Temor de Dios. Segundo, nos dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La otra lección es que sepamos contar nuestros días. Sería como un equivalente a consideren su vida como es de corta y consideren cuántos años tienen ya. Claro que algunos estarán jóvenes y ni consideran la muerte, pero otros diremos, ya no soy tan jovencito, ¿cuánto me queda? Contemos nuestros días y planifiquemos cómo vamos a vivir. Enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Dicen en Eclesiastés, mejor es estar en la casa de luto que en la casa del banquete. En la casa de luto, porque esto nos ayuda. Miren, la gente cuando se les muere un pariente, allí se abren a pensar en la eternidad. Pero antes no. Si no se muere nadie anda pensando en la muerte, en la vida eterna. No les interesa. Entonces, que Dios nos ayude a traer sabiduría a nuestro corazón. Se referiría a planificar nuestra vida como debe de ser, puesto que nuestra vida se va a terminar. No sabemos cuándo, pero es pronto, digamos, en ese sentido. Entonces, vivamos para la eternidad, hagamos tesoros en el reino de los cielos. Versículo 13. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos. ¿Qué otra cosa debemos de ser ante la ira de Dios?
hay que orar por la misericordia de Dios. Dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia. Aún, hermanos, aún cuando usted ya fue bendecido por Dios, ya usted recibió a Cristo, ya anda en los caminos de Dios, goza del amor de Él, usted le puede decir, Abba Padre, tiene su espíritu, siempre pídale su misericordia. Señor, no me dejes, me da temor si tú me dejaras. Ten misericordia aún de mis tonterías que hice. Aunque Dios ya lo perdonó, pero consecuencias de que podrían aparecer de nuevo por ahí. Cosas que quizás uno no entendió, sucedieron, Dios las perdonó, pero uno no las ha resuelto bien. Y eso podría causar que Dios nos dé una reprensión todavía para despertarnos, aunque sea nuestro Padre que nos ama. Siempre refugiado en la misericordia de Dios. Como decía David, mejor es tu misericordia que la vida. Y aquí, sácianos de tu misericordia. Es como que tenemos hambre de su misericordia. Tenemos sed de su misericordia, porque su misericordia es algo hermosísimo. Y esto es cuando tú ves cómo Dios te ayuda, cómo Dios te bendice, cómo Dios responde a tus oraciones. Y tú dices, pero yo no lo merezco. Pero Dios lo hace, porque te quiere saciar de su misericordia. Qué preciosa es la vida. Aunque nos ha dicho cosas duras anteriormente acerca de la ira de Él, pero también su misericordia es hermosa. La ira de Él nos debe de llevar a su misericordia. Su castigo nos debe de llevar a su amor. La dureza que Él empleó en algún momento debe de llevarnos a Él para aferrarnos a Él y de esa manera disfrutar de sus misericordias. Ahora, fíjense que a pesar de que el salmo en sí es duro en lo que está confesando, Dios quiere que nosotros, los que ya lo conocemos a Él, nos alegremos. Aun cuando estamos bajo la ira de Dios, en el sentido de que nuestros cuerpos van envejeciendo porque no se puede de otra manera. Aún así, que nos alegremos, porque para nosotros ya no hay condenación, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo único que hay es un deterioro por la vejez y un día en que Dios nos va a llamar, pero ya no estamos bajo la ira de Dios espiritualmente. Solamente llevamos un cuerpo que nació bajo la ira de Dios, bajo consecuencias, pero nuestro espíritu es uno con Él. Entonces, por lo tanto, dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos cuando todos nuestros días. Miren, mis hermanos, aun cuando hay enfermedades y sabemos que luchamos en esta vida con varias cosas, Dios quisiera que nosotros nos alegráramos y cantáramos todos los días. Aquí dice, todos los días. Él quiere gozo para nuestra vida porque ya fuimos perdonados, ya hay amor hacia nosotros, ya no hay una ira retributiva porque ya estamos en Cristo y tenemos paz con Él. Solo es un arrastrar en nuestro cuerpo todavía esa parte de la ira de Dios. Versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste. O sea, nos afligiste cuando andábamos mal, sufrimos. Pero Señor, ten misericordia y alégranos conforme a esos días, los años en que vimos el mal. Y aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Miren, una de las cosas que el seguidor de Dios, la persona devota a Dios quiere es que la obra de Dios aparezca en su vida. O sea, que la gente vea a Dios, descubra a Dios. Y si él puede ser o ella puede ser el instrumento, ese es su gozo cumplido. Lo más hermoso, Señor, que te vean a ti, en mí. Me sentiré sumamente privilegiado que la gente te vea
en este pobre. ¿Quién soy yo? Pero que te glorifiquen a ti. Cuando Pablo hablaba de su pasado, de lo que él había sido, que no era ni digno de ser llamado apóstol, ¿verdad? Pero hablaba de haber llegado a ciudades, dice, y glorificaban a Dios en mí. En mí, que no soy digno de ser apóstol, pero ellos glorificaban a Dios. Porque tú y yo no somos dignos, pero que Dios sea el glorificado en todo esto. Hermanos, aun si un hombre como Juan el Bautista, consagrado desde el vientre de su madre a Dios, desde su infancia, y él se dedicó a meditar en Dios, dice que vivía en lugares solos, en comunión con Dios, cuando anunció al que venía, al Hijo de Dios, el Mesías, dijo: viene tras mí uno a quien yo no soy ni digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Será que estaba exagerando? Demasiado, rebajarse. Estaba diciendo la verdad. No soy digno de desatar encorvado, o sea, como un siervo encorvado, desatar la correa de su calzado. No soy ni digno de eso, cuanto más nosotros, hermano. Así que hay que engrandecer a Dios, reconocerlo, y que el anhelo de nuestra vida es que la gente vea su obra en nosotros. Mire este versículo: versículo 16, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Que también nuestros hijos, dice. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Vamos a orar en este momento, hermanos. Démosle gracias a Dios por lo que nos ha enseñado hoy. Si hay alguna palabra que tocó su corazón, dele gracias. Tómela, digiérala, hágala suya. Que este mensaje se encarne en nosotros. Saquemos provecho de esta palabra. Hay cosas muy hermosas que dice, muy duras, pero también otras cosas muy hermosas que dice este salmo. Padre Celestial, queremos agradecerte por darnos esta palabra. Te pido que nos ayudes a no olvidarla, a confirmarla en nuestro corazón, a vivirla, a disfrutarla. Gracias. Enséñanos, como aquí dice, a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Síguenos transformando, Señor, en eso que tú quieres que nosotros seamos y vivamos. En el nombre de Jesús. Amén.